Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Consejo Permanente conmemora el Día Internacional y la Semana de los Pueblos Indígenas del Mundo. Secretario General de la OEA recibe las llaves de la ciudad de Miami. Medidas para consolidar el plan de acción de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. OEA, con el apoyo de Italia, entrega equipamiento al Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales de Guatemala. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos celebró una sesión extraordinaria el lunes 12 de agosto en el Salón Simón Bolívar de la sede de la OEA en Washington, D.C., para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo y la 7ª Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas. Gracias, señor presidente. Felicitaciones por la aprobación de la resolución Medidas para consolidar el plan de acción sobre la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A esos efectos nos reunimos hoy para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo y la 7ª Semana Interamericana de Pueblos Indígenas. Esta importante semana fue establecida por los Estados miembros en febrero del 2018 para honrar y promover los derechos y el patrimonio sociocultural de los pueblos indígenas de las Américas. El lema de este año: empoderar a las comunidades indígenas para que ejerzan su derecho de acceso a la justicia y a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 18, reconoce claramente que los pueblos indígenas tienen una estrecha y ancestral conexión con el medio ambiente y que, al igual que todo ser humano, tienen derecho a habitar en un ambiente limpio, sano y sostenible. Esto significa tener acceso a la salud en condiciones de igualdad, incluido el uso de sus sistemas, prácticas y conocimientos tradicionales. Asimismo, establece en su artículo 19 que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar, restaurar y proteger el medio ambiente, incluido el manejo sustentable y la capacidad productiva de sus tierras, territorios y recursos. Los pueblos indígenas tienen derecho a vivir en armonía con la naturaleza, en un medio ambiente saludable, para el pleno goce del derecho a la vida, de su espiritualidad, cosmovisión y el bienestar colectivo. Según la OMS, un medio ambiente saludable es aquel que ofrece a las personas protección frente a las amenazas para la salud, permitiéndoles ampliar sus capacidades y desarrollar su autonomía. Los pueblos indígenas, debido a su estrecho vínculo con la naturaleza, deben estar al centro de aquella definición y sus derechos deben ser respetados con un enfoque intercultural, interseccional, conforme a sus tradiciones. En base a los informes de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en la América Latina, los pueblos indígenas viven el 35% de la superficie forestal de la región. No obstante, estas comunidades encaran directamente la deforestación, la contaminación del agua, suelos y otros desastres naturales que alteran sus modos de vida tradicionales. Las nuevas tecnologías, entre ellos fertilizantes químicos, pesticidas, la introducción de cultivos comerciales y grandes proyectos de plantaciones de monocultivo han causado degradación ambiental y destruido ecosistemas autosostenibles, afectando a muchas comunidades indígenas hasta el punto de obligarles a reasentarse en otro lugar. Asimismo, las grandes represas y las actividades mineras han provocado el desplazamiento forzado de miles de personas y familias indígenas sin compensaciones adecuadas. Por su parte, el desarrollo turístico, si bien en algunos países ha generado oportunidades de desarrollo sostenible, en otros ha provocado el desplazamiento de los pueblos indígenas, empeorando su situación de vulnerabilidad socioeconómica. Si bien los pueblos indígenas han experimentado un mayor reconocimiento de sus derechos ambientales a nivel internacional, traducir esto en avances concretos a nivel nacional y local sigue siendo un desafío importante. Por eso es que promover los derechos colectivos sobre las tierras, los territorios y los recursos naturales de los pueblos indígenas es también una forma eficaz de proteger ecosistemas, vías fluviales y diversidad biológica. Por otra parte, debemos reconocer que se han logrado avances positivos para los derechos de los pueblos indígenas en tierras, territorios, recursos. Algunos estados han reconocido estos derechos a través de protección constitucional y legal o mediante adjudicación y acuerdos constructivos con comunidades indígenas y programas administrativos. Sin embargo, sigue existiendo una amplia brecha entre el reconocimiento formal y la implementación real de sus derechos colectivos. Los países donde se han reconocido los derechos colectivos
a menudo no se implementan plenamente, o los procedimientos para su implementación, tales como mapeo, demarcación y titulación de tierras o recursos, no se completan o sufren retrasos significativos. Como tal, existe una necesidad de mayor diálogo entre los Estados y los pueblos indígenas para alcanzar acuerdos vinculantes que reconozcan los derechos legítimos de la conservación de la vida silvestre, pero también reconozcan y garanticen los derechos indígenas bajo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es por eso que en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la OEA refuerza su compromiso para continuar facilitando espacios a las comunidades indígenas para que sus voces sean escuchadas. Aún hay tiempo para enmendar el curso y generar el cambio necesario para que sus derechos sean respetados y que sus demandas logren un efecto concreto por medio de representación efectiva en los espacios de toma de decisión. Por otra parte, el problema medioambiental que sufren los pueblos indígenas también acarrea graves implicaciones socioeconómicas. Esta amenaza tiene un impacto aún más profundo en las mujeres indígenas. El cambio climático ha expulsado a mujeres indígenas sus fuentes de ingresos, despojándolas de sus actividades productivas. De este modo han quedado en situación de vulnerabilidad aún mayor. Este es un problema sistemático, de carácter estructural, que debemos resolver empoderando a las mujeres indígenas para hacer frente a los efectos del cambio climático. Las comunidades indígenas son los custodios ancestrales del medio ambiente y preservarlo y ser sus protectores no debe ser visto como un beneficio solo para ellos, sino para toda la humanidad. La implementación de políticas ambientales holísticas para seguir impulsando acciones climáticas sostenibles y equitativas con una perspectiva de derechos humanos implica un beneficio no solo para los pueblos indígenas, sino también para todos los ciudadanos de las Américas. Como lo dije en el día de la inauguración de esta semana dedicada a los pueblos indígenas, es imperativo encontrar las formas más efectivas para empoderar a sus comunidades, para que de una vez por todas puedan ejercer su derecho a tener un buen vivir, rodeados de un medio ambiente limpio, sano y sostenible, porque sin un medio ambiente limpio, sano y sostenible no hay vida. En este sentido, quiero felicitar los trabajos realizados por usted, señor presidente del Consejo Permanente, los trabajos que ha realizado año a año Néstor Méndez, apoyado tan eficientemente por Yolanda Smith y la Celia Prince. Gracias, señor presidente. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, agradeció al alcalde Francis Suárez y al comisionado Joe Carollo por la entrega de las llaves de la ciudad de Miami y la proclama de reconocimiento al trabajo realizado en defensa de la democracia y derechos humanos. Estos reconocimientos nos obligan a continuar nuestros esfuerzos, dijo Almagro. El Consejo Permanente de la OEA aprobó por aclamación la resolución Medidas para consolidar el plan de acción de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas durante la sesión extraordinaria para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y la Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas. Agradezco la convocatoria a esta sesión en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y de la 7ª Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas, que busca subrayar su trascendencia en la conformación cultural y social de América. Para el Perú, este empeño está cargado de sentido. En el Perú, desde el siglo XVI y gracias al pensamiento de la escolástica tardía de la Escuela de Salamanca, confluyen la cultura occidental y la cultura autóctona. Al tiempo que los españoles llegaron a América, pensadores como Francisco de Vitoria y Domingo de Soto replantearon la idea tomista del derecho natural. El derecho, afirmaron, deriva de la dignidad humana y, como subrayó luego Bartolomé Herrera, es independiente de la raza. Hoy, la Constitución peruana reconoce y protege el componente indígena de nuestra nacionalidad de distintas maneras. Su artículo 21 se refiere al patrimonio cultural autóctono en los términos siguientes. Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales y provisionalmente los que se presumen como tales son patrimonio cultural de la nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública.
están protegidos por el Estado. Asimismo, su artículo 48 señala que son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes. Finalmente, su artículo 149 dice: las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario. Por todo ello, en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas y en consonancia con la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y nuestra propia Constitución, reafirmamos orgullosamente el componente indígena de nuestra cultura mestiza. Muchas gracias. Los facilitadores judiciales de la OEA entregaron equipamiento al Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales de Guatemala, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de la figura del facilitador judicial en la región. Esto es posible gracias al apoyo financiero del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.